Como lo decíamos antes de esta pausa corta, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien es el candidato que según todas las encuestas va a ganar la presidencia este fin de semana, propuso eliminar el impuesto a productos con excesos de azúcar. Recordemos que ese fue un impuesto saludable que se aprobó en la primera reforma tributaria, la de el exministro Ocampo, en el gobierno de Gustavo Petro. Esta iniciativa fue, entre otras, promovida por Red Papás. Y aquí hablamos durante años con Carolina Piñeros, su directora, sobre ese impuesto saludable. Hablamos también con representantes de la ANDI que se oponían a ese impuesto saludable porque dicen que encarece los alimentos a muchas de los ciudadanos y hace que también las grandes corporaciones pues pierdan dinero por este tipo de productos. Carolina Piñeros, directora de Red Papás, está aquí con nosotros en la línea. Directora Piñeros, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Camila, a ti muchas gracias. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. ¿Cuánto lleva de aprobado el impuesto saludable para los productos que tienen exceso de azúcares? ¿3 años? Este se aprobó en 2022, pero entró en vigencia hasta el 1 de enero de 2023. Ok, entonces quiere decir que llevamos más o menos 3 años. Doctora Piñeros, ¿ustedes han podido ya hacer un balance de los beneficios o no que ha traído ese impuesto saludable? Sí, señora. Y simplemente quería hacer una claridad, Camila, para los oyentes. El impuesto saludable en Colombia existe desde hace muchos años. El primer impuesto saludable que se aprobó es el impuesto al tabaco. Entonces, y con muy buenos resultados para el país particularmente. Y el impuesto a las bebidas azucaradas es un impuesto que se promovió desde que estaba ministro de Salud Alejandro Gaviria en 2016. Sin embargo, pues se iba presentando en todas las reformas tributarias y siempre es muy difícil esta aprobación. Pero este se aprueba en 2022 con el apoyo, pues por un lado, de los estudios del doctor Andrés Vecino, un académico colombiano, también de la OCDE, que en 2019 saca unas recomendaciones para los países invitándolos a tener este impuesto a las bebidas azucaradas y de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que dice bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Entonces, simplemente hacer del tema no es un impuesto al azúcar en particular. El azúcar per se no tiene impuesto en Colombia, no tiene un impuesto extra, sino es el impuesto a los comestibles ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Y adicionalmente, Colombia había contratado una comisión en el año 2020 para estudiar el sistema tributario. Basado también en los resultados del informe de esa comisión del año 2020, es que el doctor José Antonio Ocampo incluye estos impuestos en la reforma tributaria. ¿Qué datos tenemos ahorita? Una disminución del 4.3% del consumo de paquetes entre 2023 y 2024 y 2.9% en bebidas azucaradas. Esto es apenas el primero, porque recordar también que el impuesto solamente está a plenitud desde enero 2025. Empezó un pequeño impuesto en 2024 y ya en 2025 está totalidad. No tenemos cifras y datos de 2024, pero para que ustedes y los oyentes se hagan una idea, lo que se recaudó en 2024 fueron 2.8 billones y aproximadamente la salud en Colombia en 2024 le costó 8 billones, los gastos de salud del país. O sea, este es un impuesto que lo piensan los países poner a los productos nocivos. Como te digo, en Colombia tenemos tabaco, algunas bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Directora,
Sí. Sí, directora Piñeros, digamos, esa proporción que usted nos hace o esa comparación en lo que cuesta la salud en Colombia, en lo que le cuesta la salud y pues si lo que se ha mostrado que se ahorra con este impuesto, lo que se ahorraría pues en gastos en salud es muy importante. Y ahora que usted habla del tabaco, se me adelanta un poco a lo que yo le quería preguntar, porque estamos frente a un proyecto de país que, de acuerdo con esto, priorizaría el mercado sobre la salud, porque esto está mostrando que de alguna manera está priorizando los intereses del mercado contra la salud. ¿Qué tan blindados están estos impuestos? Por ejemplo, podríamos pensar que otra vez se libere o se ponga el tabaco sin ningún tipo de trabas. ¿Qué tan blindados podemos sentir que están este tipo de productos que son peligrosos para la salud? Sí, no, muchísimas gracias y creo que es la pregunta que tenemos que hacernos y que hay que hacerle también, digamos, a los nuevos mandatarios. Yo tengo la aspiración que muchas veces también estos temas salen a veces en el furor de la campaña, como venían ustedes discutiendo inicialmente, pero ya cuando lleguen las personas, asuman sus roles en salud, asuman sus roles también como ministros de Hacienda, pues entiendan también que quitar estos impuestos pues implica también otro vacío, digamos, tenemos una crisis en salud muy amplia, ¿de dónde va a salir ese dinero para la salud? Entonces esperamos que esto, de alguna manera, la necesidad misma también de ese recurso, que hoy en día el presupuesto nacional cuenta con esto precisamente para los gastos, pues ojalá eso ayude un poco a blindar. Creemos que también todas las recomendaciones internacionales son muy importantes. Oyendo al candidato a vicepresidente, él dijo que este es un tema ideológico y lo que es muy importante que todos sepamos es que detrás del impuesto hay muchísimos años de estudio, muchísimos años de análisis y realmente los impuestos saludables son unos impuestos que llegan a corregir unas fallas que tiene el mercado. Y son impuestos que inclusive las recomendaciones para Colombia ahorita es incluir a los cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, a todos los productos de nicotina, porque están capturando a toda la población joven que digamos ya no había visto en el tabaco, digamos, como la opción. Pues fíjate que es muy importante no solo cuidar lo que ya existe, sino profundizar estas medidas, digamos, para mejorarlas. Esperamos poder tener con quien llegue a la presidencia unas conversaciones serias y unas conversaciones con todos los análisis técnicos, con todas las recomendaciones internacionales que vienen, como te digo, de UNICEF, OPS, Organización Mundial de la Salud, la OCDE, estas comisiones que Colombia ha contratado en diferentes oportunidades para el tema tributario, le han recomendado al país también estos impuestos. Entonces, directora Piñeros, a ver, es cierto que José Manuel Restrepo dijo que esto era una medida ideológica y que los desmontaría si llegan a la presidencia de la República. Le pregunto, ¿ustedes se han reunido con los candidatos para hablar sobre este tema y qué implicaría el desmonte de este impuesto en una hipotética presidencia de Abelardo de la Espriella? Muchas gracias. Mira, no nos hemos reunido con los candidatos en particular. Hemos entregado diferentes recomendaciones a los candidatos de los temas que deberían tener en cuenta y vamos a estar muy cercanos seguramente a la construcción del plan de desarrollo, como hacemos siempre. Una organización como la nuestra lo que hace es un acompañamiento y un apoyo técnico, traer las voces de expertos, muy seguramente el apoyo, por ejemplo, del doctor Andrés Vecino, que ha estado desde la ideación de los impuestos en Colombia, desde el impuesto al tabaco, va a ser muy importante, y lo que pretendemos acá es acompañar a quien llegue a estos roles que tienen que ver con salud, que tienen que ver también con recaudo de impuestos, para que entiendan pues la gravedad que tendría, por un lado, desmontar esto, y la misma gravedad que tendría también no seguir por la misma línea, un poco como nos recomiendan como país, que es profundizar, por ejemplo, en este que te decía, que es el impuesto a los cigarrillos electrónicos y a los más llamados vapeadores. Y hay una cosa, mira, este impuesto ha sido atacado
más de 6 veces o 6 veces con litigios. Y ya la Corte Constitucional se pronunció que estos son productos nocivos para la salud y por lo tanto este impuesto cumple con su rol de ser un impuesto saludable. Entonces, pues estaremos a la espera para poder conversar y ojalá manejar los temas de una manera profunda, técnica y que ponga de primeras la salud de los colombianos, pero como lo decía Camila ahora, particularmente de niñas, niños y adolescentes, que son en Colombia las personas que más consumen bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Pues es Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, una organización de la sociedad civil que desde hace muchos años pues viene trabajando en estos temas y por eso se nos ocurrió llamarlo directora Piñeros cuando vimos precisamente esa propuesta que hace probablemente la campaña que salga ganadora este fin de semana. Mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Muchas gracias. Pero saliendo del tema de salud, que es el principal que tiene que ver con este tema, hay otro, Camila, que no es menor, que es el tema fiscal. Esto pues ya todos lo sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted quita este impuesto, usted le está quitando al Estado 3 billones de pesos. No es demasiado, no le mueve la aguja del tema fiscal dramáticamente, pero si usted está en una situación fiscal y le está dando la señal a los colombianos de que va a arreglar, usted no puede empezar su gobierno quitando impuestos. No lo puede, es muy difícil. Incluso Milei no empezó a quitar impuestos hasta 2 años después, entonces Abelardo, y uno le cree porque la ideología de ellos va para allá, pero que acá no se piensen que con un déficit fiscal de 7 puntos, cualquier gobierno, sea del color que sea, va a empezar a quitar impuestos. Se habla que incluso el déficit fiscal o el hueco fiscal que va a dejar el gobierno actual es de 30 billones de pesos, así que de todas maneras 3 billones. No, mucho más grande de 30 billones. Dicen que entre 30 y 60, pero no, de 30 billones de pesos es lo que ha dicho la regla fiscal de mediano plazo, ¿no? 30 billones es el hueco con respecto al pronóstico que habían dado este año, pero el déficit puede estar en en 6-7 billones, más o menos, y cada punto del PIB es más o menos 19 billones. Entonces ahí tiene que multiplicar 6-7% por 19 y pico. Ahí le sale casi más de 120 billones. 120 billones va a ser el déficit fiscal que deja el gobierno del presidente Gustavo Petro. Claro. Pero entonces, ¿por qué hablábamos de 30 billones? No, porque 30 billones es el descalce que hay entre su presupuesto, entre su marco fiscal de mediano plazo y lo que usted finalmente va a recaudar. Ajá. Ese es el hueco que queda, porque usted hace un plan, en enero es el plan financiero. Ahorita en junio se va el marco fiscal de mediano plazo. Entonces se están hablando, Camila, de 30 billones de hueco respecto al plan inicial, porque recaudó menos, porque la economía creció menos, por lo que sea. Pero el déficit fiscal, que para redondear cada punto del PIB es 20 billones. Entonces, si el déficit termina en 7.3, como algunos apuntan, pues 7.3 por 20. No sé cuánto sea eso, 130, 135 billones. O sea, más de 100 billones de pesos, pongámosle. Por lejos. Pero eso es una cantidad y por esa razón 3 billones no importa. Igual es una plata importante. Pero hablando de dinero y de lo que está motivando también los acuerdos de Medio Oriente, pues ya anunció el presidente de los